Bueno, Diógenes, mientras esperamos establecer comunicación con Henry Ebrar, vamos a hablar del acto que celebró ayer en el Palacio de los Deportes el Partido de la Liberación Dominicana. Es su primera actividad con participación, si se quiere, masiva, bajo techo desde el inicio de la pandemia en marzo pasado. Fue un acto donde tomó ya posesión de manera oficial como presidente del Partido de la Liberación Dominicana el expresidente Danilo Medina, fue juramentado Charlie Mariotti, el ex senador Charlie Mariotti como secretario general de la organización, e igualmente se le tomó el juramento a los miembros electos del comité central y del comité político de esa organización opositora. El expresidente Medina fue quien pronunció el discurso central de esta actividad, pero vamos a abundar sobre los detalles de este evento después de que precisamente hablemos ya sobre temas económicos con Henry Obrar, que lo tenemos listo. Así es que Henry Obrar ya establecimos comunicación con él y vamos a ver qué nos trae este lunes sobre materia económica. Así que vamos adelante con la sesión de don Henry Ebrar. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Muy buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrar, es tiempo para nosotros para abrir una nueva semana en el análisis económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Y como pueden ver, hay mucha brisa aquí en el balcón de la oficina. Dos comentarios que yo quisiera hacer hoy, después de una relativamente calma en los mercados internacionales. El petróleo está en $65 con 32 centavos, ha bajado algo, el oro prácticamente ha subido un par de dólares para mantenerse arriba de $1,725 la onza, pero hay dos temas que obviamente quisiera comentar. Uno, sobre el tema del precio de los combustibles, y el otro sobre lo que pudiera ser la confirmación como buena noticia de una recuperación paulatina de los empleos formales, y esto creo que es una de las mejores medidas de que cuánto se está realmente recuperando la economía. Primero, el tema de los combustibles. Me, me preocupa desde el punto de vista fiscal y de distribución, ¿no? De eficiencia de este gasto, el tema de que la constante congelación del precio de los combustibles está significando un costo cada vez más importante para el fisco dominicano. De acuerdo a los mismos datos que inclusive ha producido el Ministerio de Industria y Comercio en sus respectivos comunicados las últimas 4 semanas, tenemos que en la semana del 20 de febrero el gobierno tuvo que rogar 165 millones de pesos para mantener los precios sin cambio. De 165 ya se fue a 204 en la semana del 27 de febrero. De 204 se fue a 251 millones para el para el 5 de marzo, y para esta semana que recién inicia, mantener los precios de los combustibles sin cambio a pesar del fuerte incremento en el mercado internacional. Ya no está costando 251 como la semana pasada, sino 322 millones de pesos. O sea que en esas 4 semanas prácticamente estamos sumando 1.000 millones de pesos, que creo que todo el mundo entenderá de que fiscalmente no es sostenible. En algún momento se va a tener que sincerizar el tema de los precios. Claro, está la esperanza de que en algún momento pueda volver a bajar
el precio del petróleo, que permitiría entonces de hacer una compensación con eso. Pero ¿qué pasa si esta semana se mantienen, en el mejor de los casos, los mismos precios? Habría de volver a subsidiar en más de 320 millones de pesos esos precios. Desde un punto de vista social y revisando datos del Banco Central, pues también pudiera ser discutible este tema, porque el hecho de que se congela la gasolina premium equivale a darme un subsidio que agradezco, pero que tratando de ser ese lo más justo socialmente hablando, yo no creo que yo deba ser el centro de atención o la prioridad de las políticas de subsidio, por lo que quizás lo más atinado sería, aunque sea paulatinamente, volver a sincerizar los precios de los combustibles y con este precio que yo esté pagando, pues tomar ese dinero para proteger a los que más los necesitan, que son las amas de casa de los quintiles 1 y 2, o sea, el 20, el 40% de los hogares más pobres del país, a los cuales me parece muy atinado que se busque proteger su poder adquisitivo, que ha sido muy afectado y que sigue muy afectado por el incremento de los precios, y el tema del transporte, de modo que los que tienen que utilizar el transporte público se logre mantener la tarifa del transporte sin cambio. Del lado de las buenas noticias, y qué bueno poder abrir una nueva semana dando una buena noticia, la Tesorería de la Seguridad Social, la TCS, publica cada mes un informe que da cuenta de qué ha pasado con el empleo en el país. Y es cierto que si observamos esas cifras, primero vemos que el año pasado, por todo el COVID, la cantidad de cotizantes activos de la seguridad social en el sector privado se había caído en cerca de 500.000 entre el mes de marzo, en más de 500.000, perdón, 530.000, entre el mes de marzo 2020 y el mes de mayo 2020, al caer de 1.587.000 apenas 1.057.000. A partir de ahí, constantemente cada mes ha ido, unos meses más, otros meses menos, ha ido subiendo. La última lectura del mes de febrero nos indica que durante el mes de febrero se incrementó en 26.300 la cantidad de cotizantes formales del lado del sector privado, llegando a una cifra de 1.437.000, lo cual quiere decir que todavía falta 150.000 empleos que recuperar, pero ya se han recuperado 380.000. Con este ritmo de recuperación de 25.000 mensuales, tomaría entre 6 a 8 meses recuperar, o sea, antes de fin de año, la cantidad de empleos que se han perdido, tomando en cuenta que el sector turismo no está generando esos empleos. Quiere decir que ya el resto de la economía está mostrando señales positivas de recuperación. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto, la cita con ustedes para este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, Henry Ebrar, por su acostumbrado e interesante comentario económico. Bueno, hablaba del acto que celebró ayer el Partido de la Liberación Dominicana en la clausura de su noveno Congreso, profesor José Joaquín Vidó Medina. Y en esencia vamos a hacer un resumen de lo que planteó el presidente de la organización, el expresidente Danilo Medina, en un discurso de aproximadamente 40 minutos de duración. Él manifestó que el PLD, en términos de organización y transparencia, esos son su ADN. Él dice que el ADN del PLD es
la organización y la transparencia. Y dice, este ha sido un proceso ordenado, refiriéndose al Congreso, bastante organizado, transparente, porque ese es el ADN de nuestro partido. El exmandatario dijo que la organización marca un antes y un después en el PLD del proceso de renovación, que van orientados a una nueva etapa de consolidación, desarrollo y fortalecimiento. El tiempo que nos hemos tomado para organizarnos y reflexionar estos meses ha sido muy importante. Ha sido un congreso excepcional, con discusiones francas, donde todos los PLDistas, todos sin excepción, han tenido voz como voto, aseguró Medina. Medina fue enfático al señalar que durante la gestión de su gobierno se demostró que el PLD realizó la mayor modernización y transformación que ha visto el país. Citó el metro, el teleférico, los elevados, la renovación de la infraestructura. Eso no se puede borrar, dice, la reducción de la cifra de pobreza a la mitad, la creación de cerca de 1 millón de empleos. Dice que estas son cosas que no se pueden borrar, más de 26,000 aulas construida en toda la geografía nacional y otras 11,000 que quedaron en proceso de construcción. Cita la puesta en marcha de la tanda extendida y la lucha contra el analfabetismo en todo el país. Destacó que dijo que ha escuchado con la misma atención lo que tenían que decir los compañeros de la base y la dirigencia. Además, manifestó que el PLD ha dado muestras de la democracia. En el acto se destacó la presencia de los 5 más votados al comité político, que fueron Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Cristina Lizardo y Francisco Javier García. De esto se dice, con excepción de Cristina Lizardo, que serían los potenciales aspirantes a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Diógenes, el PLD ha superado una etapa que podría considerarse crucial en términos de su en busca de buscar lo que sería su reposicionamiento en términos políticos, en términos de opinión pública. El partido, sin lugar a duda, ha sufrido grandes golpes desde una división interna que provocó la salida de uno de sus líderes más importantes, como es el caso del expresidente Leonel Fernández, que formó tienda aparte y que ha ido de una u otra manera socavando lo que son las bases del PLD a través de renuncia de dirigentes y miembros, que algunos de ellos incluso electos en las elecciones recién pasadas como diputados, como regidores, como alcaldes o como senadores, y han ido a formar parte de la fuerza del pueblo. Yo creo que ahora el reto que tienen es, como dijo en su discurso su secretario general, tratar de alguna manera de que los resultados del Congreso se observen en la práctica, es decir, que el partido realmente sienta o proyecte la renovación que ha tenido en términos de caras nuevas a sus órganos directivos, particularmente al comité político y al comité central. Ha ingresado una gran gama de dirigentes jóvenes, dirigentes que, si se quiere, no tienen un compromiso demasiado acentuado con lo que es el pasado del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, yo creo, ya para concluir, Diógenes, que el PLD tiene que superar, yo creo, un problema que ha venido manifestando desde que perdió el pasado proceso electoral, y es que ha tenido un muy mal manejo comunicacional. Es decir, en términos de órgano, en términos de respuesta a los temas que se plantean en el debate nacional, el PLD virtualmente ha estado ausente. No hay una voz realmente acreditada que salga, por ejemplo, a contradecir o a replantear cosas que salen del gobierno o que salen de cualquier estamento de la opinión pública. Yo creo que es un serio problema que el PLD tiene que afrontar en estos momentos, porque si quiere hacer oposición, como lo está planteando, una oposición constructiva, una oposición crítica, tiene que fijar posiciones sobre los temas de interés nacional y sobre los temas que interesa a la gente. Mucha gente se queda esperando cuál es la posición del PLD sobre determinados acontecimientos que se registran en la República Dominicana, sobre las acusaciones que normalmente vienen del gobierno a las ejecutorias
del expresidente Danilo Medina, y siempre se escucha el silencio o una voz de manera esporádica que sale en defensa de esas ejecutorias, pero parece siempre una respuesta muy aislada o muy a destiempo. Así que yo creo que eso es fundamental en esta nueva etapa del PLD, corregir ese problema comunicacional que sin duda alguna que le está afectando. Manuel, para bien del PLD de manera particular y para bien de la democracia en sentido general, es bueno que el PLD se mantenga como una institución fuerte, porque de eso trata la democracia, Manuel, de contrapesos. Y en la medida que el PLD siga siendo una organización fuerte y no termine como ha habido temores con el Partido de la Liberación Dominicana, de que pudiera terminar como han terminado dos de los tres partidos que han gobernado en la República Dominicana en los últimos 30 años. Refiérase el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, que hoy simplemente sirven de bisagras a otras organizaciones políticas con miras al poder, pero ya no representan vocación de poder como tal para ellos. Nada de eso. Entonces, en algún momento se ha tenido ese temor con el Partido de la Liberación Dominicana, pero al parecer, consecuencia de este Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado sobreponerse y eso es bueno para la democracia como tal, porque los contrapesos siguen siendo importantes, demasiado importantes en la democracia, porque así como fue contrapeso en su momento el Partido Revolucionario Moderno, cuando el Partido de la Liberación Dominicana era gobierno, en esta ocasión, entonces el contrapeso de oposición le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, y eso a la democracia le viene muy bien, ese juego de contrapesos, porque todo el poder no puede estar concentrado de un lado. Los poderes necesitan siempre una línea crítica, alguien que le pueda hacer observaciones, alguien que lo pueda criticar, y a alguien a quien ellos en cierta manera lo tengan siempre observado, es decir, que no sea todo puertas abiertas. Entonces, eso es bueno para la democracia. Me parece sumamente bueno lo que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana, aun cuando, Manuel, tengo mis reservas en cuanto a la escogencia de su nuevo presidente. Tengo mis reservas en cuanto a eso, porque la verdad creía que el expresidente Danilo Medina ya estaba prácticamente para irse a la tranquilidad de su hogar y no para volver a la vorágine dura de la actividad política partidista. Pero nada, él es el nuevo presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Adelante, Manuel. Ese es su criterio y se le respeta, pero parece que ese criterio no lo comparten los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que lo escogieron a unanimidad presidente del partido. Ahora, Diógenes, lo que no hay lugar a duda es que el gobierno sigue mirando al Partido de la Liberación Dominicana como la principal fuerza opositora. Y no es casual que justamente este domingo, cuando se celebraba en el Palacio de los Deportes, en el Distrito Nacional, la clausura del 9º Congreso de esa organización política, nada más y nada menos que el presidente de la República, Luis Abinader, se traslada a San Juan de la Maguana a encabezar un consejo de gobierno, justo que es la provincia natal del expresidente Danilo Medina, que ese día se juramentaba como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y los resultados de ese consejo de gobierno dejan claramente establecido que era una respuesta a ese evento que organizaba el principal partido de oposición en el Palacio de los Deportes. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es que en ese Consejo de Gobierno se determina que a San Juan de la Maguana hay que declararlo en estado de emergencia, porque junto a la provincia de Elías Piña acumulan unos niveles de pobreza del 68%, de acuerdo a los datos que se manejaron en ese Consejo de Gobierno.
Entonces, en reconocimiento a esos altos niveles de pobreza que se registran particularmente en San Juan de la Maguana, ¿qué hace el gobierno? El gobierno anuncia obras de infraestructura por un monto de más de 4.000 millones de pesos. Son 4.000 millones de pesos. Algunos proyectos de infraestructura se van a manejar en alianza público-privada. Ya es una modalidad que este gobierno ha asumido cuando se trata de proyectos grandes de infraestructura, de megasobras, como le llaman, que esto se afronte en una alianza público-privada, y se enumeraron una serie de obras que se van a ejecutar en San Juan de la Maguana para de alguna manera aliviar lo que el gobierno entiende la situación de pobreza general que vive esa provincia del sur del país. Pero Diógenes, hay que hacer algunas observaciones. Yo pienso que el tema de pobreza en la República Dominicana, y cuando tú lo reduces a niveles provinciales, prácticamente yo diría que entre el 80% de las provincias dominicanas acumulan un gran nivel de pobreza, a excepción de las grandes provincias del norte del país y otras del este, como es el caso de la Romana y la Altagracia. El resto de la provincia del este, el Ceibo, Miche, Atomayor, igualmente registran grandes niveles de desigualdad. Es el caso, por ejemplo, del sur del país. Si te vas a Barahona, si te vas a Elías Piña, si te vas a Pedernales, bueno, Asua no tanto, pero igualmente acumulan grandes niveles de pobreza. Pero justamente en el día de hoy, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en una rueda de prensa, está hablando de que la pobreza general, la pobreza monetaria general en la República Dominicana aumentó 2.4 porcentuales a consecuencia de la pandemia. Es decir, de un 21% que cerró en el 2019, estamos hablando, se toma como parámetro el 2019 porque el 2020 prácticamente es lo que se está analizando por efecto de la pandemia. Subió a 23.4%. Estamos hablando de más de 2.4 millones de dominicanos que cayeron en niveles de pobreza después de que las proyecciones para el 2020 era de que la pobreza iba a caer en República Dominicana a un 20%. Y el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está diciendo que los niveles de pobreza al día de hoy no son más graves por los programas de ayuda social que se pusieron en vigencia para socorrer a aquella gente que habían sido impactadas a nivel de empleo, a nivel de negocio, a nivel económico por efecto de la pandemia del COVID-19. Es decir, que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está explicando las causas por las cuales la pobreza se ha incrementado en todo el país. Manuel Brevito, porque ya tenemos el tiempo encima. Sin duda que esta actividad en San Juan de la Maguana, para dar una declaración como esta, sin duda eso tenía un matiz político y tenía un mensaje político muy claro, demasiado claro, porque ahí surge una pregunta muy clara y muy evidente. ¿Qué se va a hacer entonces con las provincias Elías Piña, con las provincias Bauruco, con las provincias Monteplata, con las provincias El Ceibo, que están prácticamente en los mismos niveles de pobreza o incluso más altos los niveles de pobreza que San Juan de la Maguana? También se van a declarar en estado de emergencia. Entonces, Bueno, esto como que esa es la gran, genera muchas preguntas claro, y no claro. muchas respuestas. Bueno, nos vamos ya, Diógenes. Bueno, muchísimas gracias a los amigos televidentes por su sintonía. Diógenes Pino, un servidor Manuel Jiménez. Los invitamos para mañana martes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.